Wow, 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 wow. Qué rico cuando un teléfono se siente muy bien en la mano. Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Honor que me invitaron al lanzamiento del Honor 50, vamos a hacer un unboxing sin libreto. Primero que todo, contarles que ayer, 1 de febrero, fue lanzado oficialmente el primer móvil de Honor como marca independiente que se separó completamente de Huawei. Así que por eso, si ven algo parecido o similar a algún modelo de Huawei, es solamente coincidencia. Bueno, no tanto coincidencia porque estos productos fueron diseñados hace bastantes años y salen en este momento. Así que vamos con el unboxing y ver lo que tiene adentro. Primero contarles que lo pueden encontrar en 3 maravillosos sabores: Crystal Glacier, Verde Jade, que es el que tengo acá, y el Honor Code, que tiene como unas letritas de Honor por todas partes. Y el Crystal Glacier es como, tiene más brillito, es como más shiny o más bling bling. La cajita tenemos el teléfono, la llavecita para la tarjeta SIM, adentro podemos encontrar una carcasa de silicona para proteger el teléfono, unos audífonos con conexión USB tipo C, ya que el teléfono no cuenta con audio jack. Muy bien. Cable, cargador USB-C a USB-A y un cargador súper rápido Honor de 66 watts. O sea, donde más he visto algo parecido. ¡Qué genial! Sin papelería que nadie lee, ojalá que toda la papelería esté adentro. Vamos a poner esto al ladito. Y el precio, hoy día lo pueden encontrar este teléfono en el Honor Store, diferentes valores y diferentes combos. El primer combo es de 499.000 pesos y viene con unos audífonos con una capacidad de memoria interna de 128 GB y 8 GB de RAM. Nada más, por supuesto, el leather case. Y además tenemos la segunda categoría, que es el Honor con 8 GB de RAM y 250 GB por 549.000 pesos. Se lo pueden encontrar solito con la carcasa de EcoCuero, o lo pueden comprar con el Honor GS Pro o con el GS Pro más negro, todo por 549.000 pesos, lo cual está súper conveniente desde mi punto de vista. Así que peguen una mirita a la página de Honor, al Honor Store, para que sepan más de él. ¿Y qué se pueden llevar por ese precio? Este maravilloso aparato que se ve bastante familiar a uno que ya revisé recientemente, de otra marca, por supuesto, que era su marca madre, que es Huawei. En un momento se separaron, fueron por caminos diferentes, pero conservaron algo de la magia, ya que todos estos productos también son compatibles con las aplicaciones de Huawei. Tiene una batería de 4.300 mAh, el Magic UI, que está basado en Android, el cual con Snapdragon 778G. Esta versión es la de 8 GB de RAM y 28 y 256 GB de memoria interna. Carga súper rápida, puerto USB-C, sensor de luz ambiental, sensor de gravedad, sección de proximidad, huellas dactilares en la pantalla, giroscopio y brújula. Además, cuenta con una pantalla de 6,57 con 1.7 millones son muchos millones de colores. Es OLED y una tasa de refresco de 120 Hz. Es súper delgadito, es súper livianito. A mí me encanta esta aproximación que le hacen a la cámara principal, que tiene aparte un anillo que lo destaca muy bien. Me gusta ese tipo de diseño. Se ve espectacular. El marco en este caso es completamente acero o aluminio. La tapa, a pesar que es de plástico, se siente muy sólida, se siente muy bien. Y este Glastick que ya estamos acostumbrados a ver, está bastante bien logrado y tiene como una especie como de huellas o de rayitas que hacen que todo tienda a este arreglo central de las cámaras. A mí me gusta mucho cómo se ve, la verdad. Se siente bien, se ve bien. Este tipo de marco que tiene la cámara principal me agrada mucho. Podemos encontrar acá abajo un parlante, la conexión USB-C, la bandejita para la tarjeta SIM. Arriba nada, principalmente micrófonos. A un lado el botón de encendido y apagado para subir y bajar volumen, y al otro lado nada. La pantalla se ve muy bonita, y una de las ventajas que tiene además que tiene este procesador Snapdragon 778, que es 5G, que viene con todos los servicios Google incluidos. Entonces, como tener un Huawei, pero mejor, porque aparte tiene... Así que nadie se va a tener que preocupar de generar nuevas sesiones o perderse alguna de sus aplicaciones de forma nativa. Tiene una cámara frontal selfie de 32 megapíxeles que soporta grabación de 1080 a 60 cuadros por segundo. Además tiene un gran angular que es bastante interesante para poder sacar fotos, y además cuenta con una cámara de, por supuesto, 108 megapíxeles, una cámara de 8
gran angular, una cámara 2 de bokeh y un macro de 2 megapíxeles. Yo creo que con eso tenemos suficiente para poder sacar la mayor cantidad de fotos posible. Tienen modo de enfoque automático, casi de cámara profesional, según lo que dicen, estabilización de imagen, graba en 4K a 30 cuadros por segundo como resolución máxima y soporta videos de hasta 4K. Dual SIM, 5G, por supuesto, GPS y conectividad Wi-Fi y Bluetooth 5.2, lo cual es bastante interesante porque el 5.2 permite hacer una conexión más estable y constante con más aparato a la vez sin perder capacidad. Puerto USB-C, lo único malo es que 2.0 y eso a veces lo limita un poquito, pero la carga rápida seguramente vamos a tener mucho que hablar de eso. Su hermano gemelo casi, el Nova 9, tuve una muy buena impresión de él y claro, por supuesto me quedaron algunas cositas pendientes que eran principalmente lo que podríamos abordar hoy día con este modelo. Creo que el precio que tienen hoy día es bastante competitivo, sobre todo para llegar al mercado, entre comillas, como una marca nueva. Así que ahora es cuando uno podría pensar en comprar este Honor si quieren cambiar el celular, ya que se ve y se siente súper sólido en la mano. Se siente un celular premium, no se siente un celular muy grandote, es más, como que se siente un poquito livianito en cierto sentido cuando uno lo toma y eso le da una sensación de, aunque suene raro, de buena fábrica. Está como muy bien terminado. La pantalla, por supuesto, es preciosa, tiene muy buena resolución, es bastante brillante. Aquí está súper brillante y se ve perfectamente clarito. Incluso se ve un poco saturado el brillo en la cámara, así que lo vamos a bajar un poco. Y por supuesto la tasa de refresco para que ustedes la vean. Frecuencia pantalla dinámica y aquí ustedes pueden poner directamente 120 Hz. Tengan en consideración que cuando ustedes aumentan la tasa de refresco, se siente súper responsivo una vez que uno le cambia la tasa de refresco del teléfono. Van a gastar más batería. Eso para que lo tengan en consideración. No va a durar tanto la batería, pero creo que con una carga rápida de 66 watts que la probé en el Nova 9 y me anduvo súper bien, siempre menos de una hora para poder cargar el 100%. Dentro de los primeros 20 minutos ya van a tener, creo que el 50% de la carga. No van a tener ningún problema con poder ponerlo, enchufarlo un ratito y seguir todo el día. El Snapdragon además es súper eficiente y tiene la capacidad de conectarse a redes 5G, lo cual hace que este teléfono sea, entre comillas, a prueba del tiempo, porque cada vez van a haber más redes 5G a las cuales nos vamos a poder conectar y por supuesto queremos tener un teléfono que sea capaz de poder hacer eso. Por supuesto voy a probar este teléfono a fondo, les voy a contar todo, cómo funciona, cómo se ve, cómo anda. Si ustedes quieren hacer un poquito de comparación con el Nova 9, si acaso tienen alguna diferencia o no, también se las voy a contar porque es justo y necesario. Así que síganme en redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, donde subo más noticias, videos y cosas que están por venir. Y como sabes, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro, lávese las manitos y nos vemos en el próximo video.